El tema para el video de hoy: Dios nos daba santidad a Jehová. Y empezaremos por la siguiente pregunta: ¿un hijo de Dios debe vivir en santidad? Y si analizamos la palabra santidad, significa apartado, dedicado, consagrado, purificado, limpiado, separado. Entonces podemos volver a hacer la pregunta a través de todos estos sinónimos. Un hijo de Dios debe de ser apartado, dedicado, consagrado, purificado, limpiado. Todo esto debe estar en un hijo de Dios. Si le preguntamos a cada persona va a tener su propia opinión, como nos dice en Proverbios 21:2, que dice: todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Pero ¿qué responde la Biblia a esta pregunta sobre la santidad en un hijo de Dios? Si leemos 1 de Pedro 1:15-16, dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. De modo que la respuesta es un rotundo sí. Y además de que nos dice que es ser santos porque Él es santo, además viene unas palabras que llaman mucho la atención. Dice: sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Aquí también esta cita responde a una pregunta que se hacen muchas personas, muchos creyentes, porque hay quienes dicen que Dios solamente ve el corazón y que no importa cómo actúe la persona, cómo ande, cómo viva, sino lo que importa es el corazón para Dios. Es la opinión que tienen algunos, pero a través de esta cita podemos demostrar que no es solo el corazón, es toda la manera de vivir. Dice: ser santos en vuestra manera de vivir. Eso quiere decir que la santidad debe ser interior y exterior. El Hijo de Dios debe de dar el fruto de santificación. Debe de ser notoria su manera de vivir, demostrar que es Hijo de Dios a través de cada cosa que hace, ¿verdad? Cómo actúa. Tenemos que ver santidad en ese Hijo de Dios. La palabra nos dice que todo el que invoque el nombre del Señor Jesucristo debe estar buscando la santidad. Esto nos lo dice en 1 Corintios 1:2. Dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Pablo aquí estaba hablando a la iglesia de Corinto. Dice: a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. O sea que no solamente para la iglesia de Corinto, eran hijos de Dios, se les llamaba a ser santos, sino a todo el que invoque, hasta nuestros días, todo el que invoque el nombre del Señor Jesucristo debe ser santo. Entonces seguimos viendo la respuesta afirmativa de que Dios desea que seamos santos. Efesios 1:4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Siendo santo nuestro Dios, Él no puede permitir pecado en nosotros, en nadie. Dice su palabra que si no perdonó a sus propios ángeles, no perdonó a Adán y a Eva cuando estuvieron en el huerto del Edén y pecaron, tampoco nos perdonará a nosotros. Y esto lo dice en 2 de Pedro 2:4, encontramos lo siguiente. Dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Génesis 3:23-24 dice: y los sacó Jehová del huerto del Edén. Dice: para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Y si a ellos no los perdonó, tampoco nadie podrá entrar al reino de Dios en pecado. Y mucho menos porque ya dio a su Hijo Jesucristo para perdón de nuestros pecados. Por eso el Señor Jesucristo fue crucificado, y resucitó al tercer día. Y con este acto de amor, con esa crucifixión y resurrección, estaba dándonos
el triunfo sobre el pecado. Es por eso que ya toda persona, todo ser humano debe venir arrodillado ante la presencia de nuestro Dios, pidiendo, primero reconociendo que es pecador, pero reconociendo también que Jesucristo ya murió por nuestros pecados, y pedir en oración que nos sean perdonados los pecados, y así somos ya hijos de Dios. Se invita a todas las personas que vengan ante los pies del Señor Jesucristo para que les sean perdonados los pecados, porque quienes no hagan este paso de fe, el pecado estará en esa persona y Dios no lo perdona de otra manera, si no vienen a su Hijo Jesucristo. Romanos 3:23 nos dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Primera de Pedro 2:24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Efesios 1:5 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dios desea que todos seamos sus hijos, y esto solo es mediante su Hijo Jesucristo, como ya lo vimos. Y todo hijo de Dios debe de vivir en santidad para poder verle. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La santidad es un requisito para entrar al reino de Dios. Todo aquel que es su hijo debe vivir en santidad para poder ver al Señor y a nuestro Dios un día. Mateo 7:21 nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? La siguiente cita nos menciona cuál es la voluntad de Dios. Dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, en 1 Tesalonicenses 4:3. Hace un momento comentábamos que algunas personas piensan que solamente hay que tener nuestra santidad en el corazón, que por fuera no importa cómo andemos ni qué hagamos, sino que solamente sea en nuestro corazón. Eso es mentira, y es una mentira del diablo, que Dios le reprenda. Nosotros, si analizamos, vuelve a caer en lo mismo que hizo desde un inicio, en distorsionar la verdad de Dios. Adán y a Eva les dijo que si comían de ese fruto no morirían, y vemos que es reflejado en la realidad cuando Dios les dijo que si comían de ese fruto iban a morir. Ellos creyeron más a Satanás y comieron de ese fruto. Entonces ahora es lo mismo. Él trabaja de la misma manera, distorsionando la verdad, diciendo que solamente la santidad es en el corazón. Pero la siguiente cita de 1 Tesalonicenses 5:23 nos dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos que hay que vivir consagrados, hay que vivir guardando todo nuestro ser, nuestro espíritu, alma y cuerpo, dice, para que sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos demanda santidad, pero Dios mismo nos ayuda. Ya dijimos que los primeros pasos es creer en el Señor Jesucristo, aceptarlo, ¿verdad? Y al ya ser hijos de Dios a través de nuestra oración de fe, Él nos ayuda a través de su Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es quien nos va a enseñar, nos va a redarguir, nos va a ayudar a corregir. Y la santidad es mediante el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Es por eso que Dios mismo nos ayuda. Y dice aquí: se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. El día y la hora, dice su palabra, que nadie la sabe, ni aun sus propios ángeles. Pero lo que sí sabemos es que debemos de estar preparándonos para ese día, porque no sabemos cuándo sea. Entonces, si uno de los requisitos para poder entrar al reino de Dios es santidad, hay que comprender
lo que es santidad, comprender totalmente su palabra. Y en estas citas que hemos visto, Dios mismo nos deja escrito sobre la santidad. Y en Deuteronomio 6:5 dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Antes de llegar a la santificación hay que ser hijo de Dios, hay que haberle dado a Dios nuestro corazón. Después de ser hijo de Dios es lo primero que tenemos que hacer, para que de esa manera Él pueda trabajar en nosotros, porque sé que hay personas que no comprenden la santificación, pero para poder comprender esto primero hay que ser hijos de Dios. Y Proverbios 23:26 dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Volvemos a ver reflejado en esta cita que le debemos de dar el corazón a Dios. Dice: si amamos a Dios, si le hemos entregado nuestro corazón, Él podrá santificarnos. La persona que no ama a Dios y que no ha entregado el corazón, para esa persona será imposible la santificación. Es más, no podrá ni comprenderlo ni aceptarlo. Y la cita de Romanos 6:22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Como hijos de Dios, como siervos de Dios, nos dice aquí Romanos 6:22 que vuestro fruto es la santificación, y después de la santificación, la vida eterna. Es un requisito importante la santificación, pero la santificación es un proceso por la cual, mientras estemos aquí en la tierra, Dios estará trabajando con nosotros. Dios está tratando con el creyente, con cada persona, en santificarlo cada vez más. Dios es nuestro alfarero, y como lo menciona en el libro de Jeremías, Él es nuestro alfarero, y Él nos irá moldeando hasta llegar a la estatura de un varón perfecto. Pero nosotros, ¿qué debemos hacer? Debemos estar en comunión con Dios, estar buscando la consagración día a día, orando todos los días, leyendo su palabra, e incluir el ayuno. Y por último quisiera leerles Apocalipsis 22 del 11 en adelante. Nótese que Apocalipsis es el último libro y el capítulo 22 es el último capítulo de este libro. O sea que la Biblia termina con este capítulo 22 y dice: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin, y el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, y para entrar por las puertas en la ciudad. Dice: mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los fornicarios, y los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Todos los idólatras son aquellas personas que veneran, adoran, idolatran a cualquier persona, cualquier objeto, cualquier santo. Todo lo que no sea nuestro único Dios verdadero, dice su palabra, nuestro Jehová de los ejércitos y su Hijo Jesucristo. Todo lo que es fuera de nuestro Dios y de su Hijo Jesucristo es idolatría. Hay que tener mucho cuidado. Estamos viviendo ya en los últimos tiempos donde Dios nos demanda santidad. Recuerda, es el requisito para poder verle. Que Dios te bendiga.